Una de las cosas más tristes que el mundo pudo observar después de la invasión del grupo terrorista de Hamas a Israel fueron los cientos de protestas que la mayoría de las universidades norteamericanas hicieron contra Israel. ¿Por qué? No cualquiera pudiera pensar que la increíble barbarie del ataque del 7 de octubre de este grupo terrorista, que masacró a más de 1,200 civiles y de otras 29 nacionalidades, independientemente de los judíos, fue realmente un acto lleno de crueldad, maldad, sangriento, monstruoso y deshumanizado. Sin embargo, no fue así la reacción lógica y racional que esperábamos en la mayoría de las universidades más prestigiadas de los Estados Unidos. Por ejemplo, el día 8 de octubre, o sea, un día después de la masacre, 30 diferentes grupos de estudiantes de la Universidad de Harvard clamaron que el gobierno de Israel era enteramente responsable por toda la violencia, pero no pidieron entregar a los asesinos de los bebés y los niños y las mujeres que masacraron. Increíble. El día 18 de octubre, la Facultad de Negocios de la misma Universidad de Harvard comenzó a gritar: no dejen sufrir a los palestinos, pero nunca pidieron que de los miles de masacrados judíos que asesinaron. El día 12 de octubre, cientos de estudiantes de la Universidad de Columbia protestaron a favor de Hamas, por lo que estudiantes judíos de esta universidad, pues es lógico que se hayan negado a regresar al campus por temor. Y demostraciones similares ocurrieron en la Universidad Estatal de Arizona, de California, en la Universidad de Indiana, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Carolina del Norte, Pensilvania y otras más. A lo largo de los Estados Unidos y por varios meses más, grandes grupos de estudiantes de todo tipo han manifestado un apoyo desafiante a los asesinos de Hamas. Han desfilado por las calles con banderas, pancartas, sonidos, pósters, burlándose de los judíos secuestrados, arrancando las cartulinas donde estaban las fotos de los secuestrados. Y en diciembre, por ejemplo, llamaron un grupo llamado Caps Harris Poll. De 2,034 votos registrados, se encontró que más de la mitad creían que los judíos eran los opresores. Hágame nada más el favor. Además que los estudiantes universitarios debían ser libres de demandar la exterminación de la raza judía. Vamos a leer algunos versículos en el libro de Proverbios escrito por el hombre más sabio de toda la historia llamado Salomón, que nos puede dar alguna luz al respecto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Proverbios, versículo 15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Lo encontramos en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y luego tenemos también el capítulo 24 del mismo libro de Proverbios, versículos 23 al 25, estas palabras. También estos dichos son de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es justo. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. El 60% de los menores de 34 años de edad, de acuerdo a este consenso que se llevó a cabo, dijeron que Israel había cometido genocidio, sin ni siquiera saber qué significa la palabra genocidio. Y que los menores de 24 años de edad, pues comenzaron también a manifestar que la masacre del 7 de octubre podía ser justificada, abro comillas, por el dolor de los palestinos. Y el 50% de estos jóvenes pedían que se eliminara a Israel y que se le diera a Hamas a los palestinos, sin saber ellos mismos, los que protestan, que a pesar de más de 18 años de opresión, ha sido Hamas el grupo terrorista el que ha oprimido al pueblo palestino. Increíble. Pero, ¿qué principios están guiando y uniendo a estos islamitas, agitadores raciales, porque es como les podemos llamar, socialistas, comunistas,
anarquistas, celebridades, políticos, artistas y otros más. ¿Qué problemas o qué raíces se encuentran detrás de este odio completamente irracional? ¿En la diversidad, inclusividad, equidad, herencia o es la ley Sharia, la ley de los árabes? ¿O se encontrará alguna idea distorsionada de la libertad humana? La realidad es que todos estos estudiantes no aman la misma cosa, sino que odian lo mismo. Odian la civilización occidental, escuchemos con cuidado. Odian a los grupos étnicos responsables de las virtudes bíblicas en los que fueron edificados. Odian la moralidad, los principios judeocristianos, porque han sido adoctrinados a odiarlos. Estos son solamente algunos ejemplos de lo enfermizo en lo que se encuentra la educación universitaria colegial del siglo XXI. El efecto de esta catástrofe es mucho más grave que lo que la mayoría de la gente se ha dado cuenta. Todas estas universidades están educando a nuestros futuros líderes en política, en medios de comunicación, en ciencias, en negocios y medicina. Sin embargo, están envenenando sus mentes moral e ideológicamente. Universidades antisemitas radicales. Pero veamos y analicemos más profundamente esta psicopatía, porque no se le puede llamar de otra forma, esta enfermedad universitaria, el día 5 de diciembre del año 2023. Por causa de las protestas pro-palestinos en los campus universitarios, los presidentes, más bien las presidentas, porque fueron 3 mujeres, de Harvard, Claudine Gay, del Instituto Tecnológico Massachusetts, Liz McGill, y la Universidad de Pensilvania, Sally Kornbluth, fueron llamadas para testificar en el Capitolio de Washington. Y les preguntaron qué estaban haciendo para proteger a los estudiantes del antisemitismo de estas 3 universidades. ¡Sorpresa! Ninguna de estas 3 mujeres testificó que los estudiantes hayan clamado por el genocidio de los judíos ni hayan violado el código de conducta o las reglas de la universidad. En lugar de esto, insistieron que todo dependía, abro comillas, del contexto en que estas palabras se hayan expresado. Realmente es causa de risa. En otras palabras, estas 3 presidentas de estas 3 prestigiadas universidades rehusaron condenar la conducta de los estudiantes. Sin embargo, se ignora, ¿verdad?, que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno federal hacer políticas que prohíban la libre expresión. Digo, esto es normal. Por ejemplo, no está prohibido en las universidades, pues que hablan comentarios acerca de un grupo cultural o una etnia. Sin embargo, citar esta enmienda es una excusa muy pobre para apoyar y animar el antisemitismo dentro de las universidades, porque podrían hacer lo mismo con los mexicanos, negros o los asiáticos, pero no, nunca lo han hecho con estos grupos raciales, solamente contra los judíos. ¡Qué interesante! Además, todas estas universidades continúan censurando la libre expresión siempre que se trata de políticas conservadoras y conceptos o principios probíblicos. Silencian cualquier discusión que no esté de acuerdo con las posturas radicales del racismo de la izquierda. Por tanto, cuando los estudiantes piden abiertamente o comienzan a gritar el genocidio de los judíos, de repente estas universidades están a favor de la libre expresión. Realmente están dedicadas a un tipo específico de radicalismo para contaminar las mentes de los estudiantes, envenenarlos por medio del autoritarismo y forzar esta agenda. Estas presidentas de estas prestigiosas universidades que acabamos de citar son participantes de la diversidad pro-marxista. No nos extrañe. Y perciben a los judíos, a los americanos, a los colonialistas, y aunque el colonialismo ya ha terminado hace muchísimos años, piensan que es su deber derribar todavía estos sistemas políticos occidentales. Reconocen que la conexión de este sistema con el pueblo judío, por lo que quieren verlo destruido. Esta es una de las más grandes razones que existen detrás de este antisemitismo.
Estas universidades no solamente son perversas, sino intelectual y académicamente en bancarrota, habiendo desvanecido la verdad absoluta y habiendo sacado a Dios de sus razonamientos e ignorantes completamente de la realidad. Por ejemplo, encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, estas palabras del apóstol Pablo, que dice así, versículo 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de lo que está hecho. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es una descripción clarísima acerca de lo que está sucediendo. Y más adelante, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace un examen de la condición de las mentes de las personas pseudointelectuales que se creen realmente intelectuales o realmente científicos. Y dice así el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos pues que la Biblia, a través de la inspiración que el Espíritu le dio al apóstol Pablo, nos relata, nos revela que la condición del mundo es verdaderamente desastrosa. Su mente está hueca, no perciben la realidad espiritual. Llega un momento en que se ensoberbecen a tal grado del conocimiento científico e intelectual que llegan a desechar cualquier otro personaje que pueda intervenir como Dios en sus pensamientos. Ahora veamos un poquito esta historia conflictiva. ¿Cuánto daño nos puede hacer ser guiados por un camino equivocado por intelectuales arrogantes y maestros de toda moral? En la década de 1930, varios intelectuales y varias universidades de Alemania, voy a citar este ejemplo, que eran mucho mejor que Harvard y Yale, comenzaron a aceptar una ideología que se propagó rápidamente a través de Alemania. Los presidentes de la mayoría de las universidades en Alemania, profesores, lingüistas, médicos, científicos, matemáticos, empresarios y abogados, encontraron esta ideología aparentemente aceptable. Años más tarde, esta ideología se convirtió en el maléfico nazismo. Todas estas personas no solamente creyeron, sino que siguieron a Hitler, lo ayudaron a llevar a Alemania y al mundo a una distopia racional o irracional y racial de violencia. Cualquiera que tenga una creencia equivocada en el poder, de lo que una falsa ideología o filosofía puede dañar, envenenar y llegar a ser dentro de la mente humana, es porque nunca ha estudiado la historia de las universidades alemanas, del famoso Tercer Reich de los nazis. Un título universitario de Alemania en esos tiempos, lejos de inocular a los alemanes del nazismo, los motivó a aceptarlo y seguirlo ciegamente. Este tipo de adoctrinamiento es similar y ya está sucediendo en la mayoría de nuestras universidades hoy en día, porque los estudiantes están aceptando ya y abrazando el marxismo, el comunismo, el racismo, el autoritarismo, los ideales genocidas, las perversiones morales modernas como la ideología de género. Y no solo eso, además, los mismos medios de comunicación los están contagiando por todos lados. Personas como la presidenta de Harvard, Claudine Gay, dirán que el antisionismo de Harvard es diferente del nazismo porque Harvard es políticamente de izquierda y el de Hitler era de la derecha. Sin embargo, la persona que inventó el término antisemita, para que tengamos una información adecuada, fue un intelectual alemán que se proclamó antisemita y se llamaba Wilhelm Marr, M-A-R-R.
y expandió sus ataques medievales sobre los comerciantes y banqueros judíos principalmente, en una teoría que él suponía que sería de mayor escala económica. El antisemitismo alemán se convirtió rápidamente en una ideología de racismo ideológico y biológico porque los académicos alemanes odiaron originalmente a los judíos por las mismas razones que lo hacen los académicos marxistas del siglo XXI. Y una de las razones es que son ideólogos socialistas, envidiosos de las bendiciones financieras producidas por la obediencia a las leyes morales y económicas de Dios en la Biblia, como en el libro de Deuteronomio, en el libro del Éxodo, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Actualmente, los académicos, los medios de comunicación y los políticos se refieren a Gaza como una prisión abierta y culpan a los judíos por la pobreza palestina, a pesar de que es clarísimo el conocimiento de que los líderes del grupo terrorista Hamas viven en palacios en Qatar y en Turquía, en casas de más de 10 millones de dólares, y no quieren aceptar que la destitución de Gaza es una consecuencia natural de las políticas de grupos terroristas financiados por la nación de Irán, por los ayatoles religiosos de Irán. La historia nos enseña que ese odio puede llevar fácilmente a la violencia. Y finalmente, ¿qué es lo que realmente odia? La izquierda radical odia los preceptos bíblicos que producen el Estado de Derecho. Como la libertad individual responsable, un gobierno limitado, familias estables, libertad de religión, libre expresión y derecho de propiedad privada, y otros principios que tienen su origen en la ley que le fue entregada a los judíos en el monte Sinaí. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 en el Antiguo Testamento, veamos de qué forma Dios le entrega a esta nación judía, pudieron haber sido italianos, mexicanos, ingleses, pero en la soberanía Dios escogió a este grupo étnico para que a través de ellos les diera las leyes morales, las leyes éticas, los principios que necesitábamos como humanidad y los transmitieran al mundo. Y le dijo estas palabras Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 4, versículo 39 y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero de seguro sí saben que hay que culpar y exterminar a Israel por la invasión de Gaza. Odian a los judíos por descender de la tribu de Judá, odian a la civilización occidental por tener su origen en los preceptos bíblicos, odian a los norteamericanos, ingleses, británicos, porque descienden y tienen sus principios de ética y conducta basados en la Biblia. O sea, este odio no es un odio sofisticado, ni tampoco nuevo. Es tan antiguo como los pogromos rusos y los campos de concentración nazis, como el odio de los fascistas, el imperio ruso, las cruzadas y la Inquisición misma de Roma en España hace algunos siglos. Este odio es también prueba de que existe algo más que está sucediendo, aparte de la sociología, la política, las ideologías o economías. Es algo espiritual en el mundo invisible de maldad. La Biblia dice que estamos rodeados no solamente de personas físicas como tú y como yo, sino de huestes, autoridades, principados satánicos, huestes de demonios que influyen en el mundo en el que tú y yo vivimos para cambiar nuestra mente, volvernos locos, llegarnos a un punto donde nos creemos cuerdos, lógicos, racionales, y donde realmente la manifestación y el ejemplo y las acciones que estamos viendo alrededor demuestran que es un mundo completamente enfermo. Tenemos que orar por nuestros jóvenes, por estas universidades y maestros que están completamente desviados, alejados de la realidad, para que esta próxima generación no sea una próxima generación ni de zombies, ni de muchachos envenenados por ideologías que han trastornado la mente actual de la mayor parte de las generaciones. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.